Bueno, primeramente, buenas noches. Me complace presentar mi grupo, formado por mi compañera Enelsi Pepín y yo, Neyfri Rodríguez, y estaremos exponiendo el tema acerca de la historia del surgimiento e importancia de las ciencias sociales en América Latina y en República Dominicana. Bueno, pues antes de comenzar, primero tenemos que saber qué son las ciencias sociales. Y estas son las ramas de las ciencias relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano. Se las distingue de las ciencias naturales y de las ciencias formales. Además, es una denominación genérica para las disciplinas o campos del saber que analizan y tratan distintos aspectos de las relaciones sociales y los grupos de personas que componen la sociedad. Estas se ocupan tanto de sus manifestaciones materiales como de las inmateriales. Otras denominaciones confluyentes o diferenciadas según la intención de quien las utiliza son las ciencias humanas, humanidades o letras. La historia del surgimiento de las ciencias sociales tuvo sus inicios a finales del siglo XVIII y su auge fue al principio del siglo XIX. Estas tienen como objeto de estudio la realidad social, la cual está dada a partir de las diversas disciplinas como geografía, historia, sociología, antropología, derecho, economía y las ciencias políticas. Estas disciplinas intentan dar explicaciones de los problemas del hombre en sociedad desde una perspectiva teórico-práctica, utilizando conceptos y métodos. Los estudios sociales provienen de la reflexión filosófica moral que surgió durante la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Comte, conocido como el padre del positivismo, buscó explicar el funcionamiento de la sociedad por medio de la ciencia y para ello tomó como modelo a las ciencias naturales. Su objetivo era explicar la relación que el hombre tiene con la ciencia. Las ciencias sociales en Latinoamérica tratan de señalar que durante las décadas de 1930 a 1970, la principal característica del desarrollo de las ciencias sociales en la región fue su institucionalización y consolidación. El proceso de que las ciencias sociales formaran parte se expresó primero de manera inicial durante las décadas del 1930 hasta el 50, con la incorporación de las profesiones de economía, historia y sociología. También cuando crearon nuevas escuelas para cubrir la formación de profesionistas y la creación de algunos centros de investigación en las principales universidades de México, Argentina, Brasil y Chile. Las ciencias sociales en República Dominicana tienen sus orígenes en la tradición del pensamiento social que en los finales del siglo XIX, y en las primeras 2 décadas del siglo presente. Se estaba gestando en el país en torno a la obra de pensadores como Pedro Francisco Bono, Eugenio María de Hostos y José Ramón López. Bueno, hasta aquí mi parte de la exposición. A continuación, presentaremos algunos temas, los cuales se desarrollarán a base de mi compañera Enelsi. Adelante. La importancia de las ciencias sociales en América Latina y República Dominicana. Las ciencias sociales en América Latina está recuperando su protagonismo, ayudando a construir alternativas válidas más allá de los mercados al beneficio de la región. No existen dudas de que Latinoamérica ha empezado a configurarse como un centro de producción de alternativas reales contra el modelo de la colonialidad. En República Dominicana es importante para la vida de la formación integral del individuo como ser social
ubicado en un contexto cultural determinado. Sus hechos históricos. Cada uno de estos hechos influyeron de forma política, social y económica en los que es desarrollado de América Latina y República Dominicana. En América Latina, empezando con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la muerte de Fidel Castro, abolición de la esclavitud, terremotos mortales en Haití y la crisis en Venezuela. En República Dominicana está la era precolombina, época colonial, en el 1493 hasta 1821. La primera independencia en 1821 y hasta 1822. La ocupación haitiana en 1822 hasta el 44. La segunda independencia de 1844 hasta 1861. Anexión a España y restauración dominicana en 1861 a 65. La Segunda República desde 1865 hasta 1916. Primera ocupación estadounidense de 1916 hasta el 1924. Sus principales personajes en América Latina podemos ver a Alfredo Poviña, sociólogo argentino, considerado como uno de los principales exponentes y participantes de la sociología de cátedra de Latinoamérica. Pablo González Casanova, bueno, al parecer mi compañera tuvo problemas con su celular. Me acaba de informar de que su celular se descargó. Por lo tanto, yo voy a continuar con su parte. Entonces, ella decía que Alfredo Poviña, sociólogo argentino considerado como uno de los principales exponentes y participantes de la sociología de cátedra de Latinoamérica. Pablo González Casanova es un abogado, sociólogo y crítico mexicano, condecorado por la UNESCO en 2003 con el Premio Internacional José Martí por su defensa de la identidad de los pueblos indígenas de América Latina. Marco A. Gandasegui fue un sociólogo, periodista y profesor universitario panameño, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Isaac Ganón fue un sociólogo uruguayo, considerado uno de los fundadores de la Conferencia de Investigaciones Sociológicas en Uruguay. Presidió la Asociación Uruguaya de Ciencias Sociales y también la Asociación Latinoamericana de Sociología. Por otra parte, en República Dominicana, Pedro Francisco Bono, intelectual y patriota dominicano, inició los estudios sociológicos de la realidad y la historia dominicana. Como político fue defensor de la soberanía nacional y de la participación democrática del pueblo. Tenemos a Eugenio Mareo de Hostos, fue un intelectual, profesor, filósofo, político, sociólogo y escritor español. Solía ser llamado el ciudadano de América por haber entregado su existencia a la lucha por la separación de Puerto Rico, la unidad de las Antillas Mayores y de Hispanoamérica. Su otra prioridad fue la educación. Fundó la primera escuela normal en Santo Domingo y está considerado el precursor o fundador de la sociología en América. José Ramón López, junto a Pedro Francisco Bono, puede ser considerado como uno de los primeros sociólogos dominicanos. En él encontramos una gran preocupación por dar explicación racional de los hechos sociales que caracterizaron la sociedad dominicana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, hasta
hasta aquí llega la participación de mi grupo, el cual mi compañera Enelsi Pepín no pudo terminar de exponer su parte por razones de su celular. Pero yo acabé por exponer su parte para no dejar el tema incompleto. Así que gracias por su atención y pasen buenas noches.